Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Cristian Vitale. Me convocó Natalia Carbonero para que les brinde algún testimonio sobre este libro, que es Encarnación Escurra la Caudilla, que publiqué a través de la editorial Marea. Bueno, un poco la idea es, hoy que es 25 de marzo, se cumplen 226 años del natalicio de ella, y un poco la idea es refrescar o por lo menos transmitirle a la comunidad educativa de la Universidad de General Sarmiento quién fue básicamente esta mujer y por qué llegamos a la idea de hacer un libro sobre ella. Siempre que se escribe, digamos, desde la historia, hay como muchos ejes, ¿no? Que confluyen en una temática o, como en este caso, en un personaje. Y nos pareció, con Hernán Brienza, con Constanza Brunet, con la gente que integra, digamos, la editorial que trabaja allí, que era una protagonista esencial, Encarnación Escurra, de nuestra historia, básicamente porque fue una mujer, digamos, excepcional en el siglo XIX, ¿no? Un siglo que, como ustedes deben saber, fue enormemente patriarcal. Y bueno, era muy, pero muy contados los momentos en que alguna mujer, digamos, se destacaba por alguna razón, ¿no? Que las hay en varios aspectos, pero son un porcentaje muy, pero muy pequeño de aquella sociedad decimonónica. Y creo que, bueno, Encarnación Escurra sí fue una mujer nodal, no solamente para entender la lucha de las mujeres en ese momento de nuestra historia y también de la humanidad, ¿no? Porque fue un siglo patriarcal a nivel occidental, sino también a través de su obra o a través de su acción política, de su praxis política, porque fue una mujer de una praxis política impresionante, entender una época, ¿no? Una época que fue precisamente la de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Un tipo tremendamente demonizado en la historia argentina por los sectores liberales, por los sectores conservadores, por los sectores, digamos, por casi toda la historiografía argentina. Se lo consideró, se lo demonizó de una manera que hace ruido, ¿no? Que llama la atención, digamos, ¿no? Cuando alguien es tan demonizado y a su vez tan popular, uno sabe que Rosas fue el caudillo más popular de la Confederación Argentina largamente en el siglo XIX, fue el más querido y el más odiado. Entonces, eso hace ruido con todos los líderes, ¿no? Siempre hace ruido. Nos puede pasar con Juan Perón, nos puede pasar con Eva Perón, nos pasa de hecho con Cristina Kirchner, ¿no? Con Néstor Kirchner, cuando, digamos, este tipo de personajes tan excepcionales generan esa tensión, digamos, social, política, hasta incluso emocional, no pasional, entre amores y odios, es porque algo tuvieron o algo tienen. Y en este sentido creo que Juan Manuel de Rosas cumple con las generales de esa ley. Esto está abordado en otro libro que publiqué, meto el chivo, que es San Martín Rosas Perón, digamos, donde hago una especie de paralelismo, de analogía entre estos grandes personajes de la historia argentina. Pero bueno, en el caso particular de Encarnación, me parece que viene, digamos, a colación porque fue la mujer de Rosas y no fue una mujer decorativa, como uno puede pensar en Aguada, la mujer de Macri es un dibujo animado al lado del tipo, ¿no? O en tantas otras mujeres que cumplieron el rol de primeras damas de una manera así como muy aleatoria. En el caso de Encarnación Escurra, tanto como en el de Eva Perón, por supuesto, y como en el de Cristina Kirchner, uno puede jugar con esas analogías, salvando las cuestiones contrafácticas, ¿no? Que los que estudiamos historia las tenemos en cuenta siempre, pero digo, el papel de Encarnación, digamos, o mejor dicho, retomando, la praxis política de Juan Manuel de Rosas puede ser vista a través de los ojos y de la acción de la Encarnación Escurra. Y en este sentido creo que haber elegido este personaje para sacarlo del anonimato, porque además hay otra cuestión aquí, digamos, Encarnación Escurra
es una mujer anónima, se omitió en la historia, digamos, ¿no? Y eso tiene muchas razones, muchos motivos. ¿Por qué una mujer fue ninguneada de esa manera? Una mujer que tuvo, como bien está en el libro, escrito, investigado y documentado, un papel trascendental en la historia argentina. Sobre todo en esa época que va entre 1829, que es el ascenso de Rosas al poder en su primera gobernación, digamos, ¿no? Hasta 1835 o 1836. El papel de Encarnación Escurra fue nodal para entender la época. Y lo fue por muchas razones. Primero por mujer, como decíamos al principio, y por mujer excepcional. Segundo porque acompañó a su marido en los primeros 3 años de gobierno de una manera muy presente, muy activa. Y sobre todo cumplió ese rol, ese papel, cuando Juan Manuel de Rosas deja el gobierno en 1832, se va a hacer la expedición al sur, la famosa expedición al sur, que de conquista no tiene nada, es otra cosa, digamos, lo pueden chequear, lo pueden estudiar. Lo que hizo Rosas fue una obra excepcional, digamos, porque amistó con los indios, tejió alianzas de frontera, digamos, fue construyendo lo que después sería la nación argentina en términos sociales, en términos de empatía. Así que bueno, ese es un periodo que les recomiendo analizar porque es interesantísimo. No se dejen llevar por lo que dicen los historiadores liberales. Pero bueno, en ese periodo en el cual Rosas se ausenta de Buenos Aires, el papel de Encarnación Escurra es central, digamos, ¿no? Ella asume la defensa de lo que sería la impronta política, económica y cultural de su marido de una manera activa, de una manera férrea, y que se puede documentar a través de una serie de cartas que utilicé como fuente para el libro, que fueron publicadas en 1924. Son cartas que ella no solamente escribe a Juan Manuel, sino también a amigos de Juan Manuel, amigos de ella y demás, ¿no? Esa historia que se da entre 1833 y 1835, cuando Juan Manuel de Rosas vuelve, digamos, a la provincia y se hace cargo nuevamente por el voto unánime de la población de la Confederación Argentina, es realmente una intensidad enorme, ¿no? Encarnación Escurra no solamente le cuida las espaldas de las conspiraciones unitarias, liberales, francesas, ¿no? Era todo un contuernio portugués, brasileras, a través de la impronta imperial portuguesa, digamos, que gobernaba en Brasil, le cuidaba las espaldas de todo ese tipo de conspiraciones que querían retrotraer, digamos, a la incipiente nación argentina, al periodo unitario que, bueno, el periodo unitario, si ustedes analizan entre 1828 y 1829, fue lo más sanguinario, digamos, que hubo en la historia argentina. Paradójicamente, se ha arrojado muy poca luz sobre ese tema, pero digo, aquellos que estudian historia o que se interesan por la historia, estaría bueno que metan la mirada ahí, porque fue tremendo lo que pasó, digamos, durante ese momento, durante esos 2 años en Argentina, ¿no? Tremendo, la violencia unitaria fue tremenda. Bueno, de todas esas conspiraciones, digamos, que sufre lo que sería el federalismo rosista, el federalismo neto, el federalismo apostólico, resulta la actividad política de Encarnación, que asume el liderazgo digamos, de ese sector del federalismo que por supuesto reivindicaba a Dorrego y defendía a Rosas como heredero de Dorrego en algún sentido. Sale toda la importancia de esta mujer, ¿no? Como mujer, en el sentido de organizar una militancia en defensa del federalismo rosista, que tiene que ver con los negros de la ciudad. Digamos, es impresionante la empatía que Encarnación Escurra tiene con los habitantes negros de la ciudad de Buenos Aires, que en ese momento eran muchísimos. También con los gauchos de las orillas, los orilleros, como se llamaba en ese momento. Está toda la tradición artiguista y, ¿no? el orillero.
el pueblo bajo, ¿no? Las clases subalternas, los estamentos desprotegidos, son precisamente aquellos sectores que Encarnación convoca para defender a Rosas de las conspiraciones que había sobre la incipiente nación argentina, ¿no? Conspiraciones que tenían que ver, como siempre, con intereses extranjeros, ¿no? Los intereses del imperialismo francés, del imperialismo brasileño, de los sectores aristocráticos y elitistas argentinos vinculados al liberalismo y a los nostálgicos del unitarismo rivadaviano, y que, bueno, necesitan de esta actividad militante y política que organiza Encarnación Ezcurra a través de la Sociedad Popular Restauradora primero, y después de la Mazorca, que fue como el grupo de choque de la Sociedad Popular Restauradora, que también fue demonizada esta organización por la historiografía liberal sarmientina, mitrista y demás, pero fue una organización que respondía con violencia a la violencia ejercida por los conspiradores, ¿no? Pues además hay otra cuestión, no se puede entender el siglo XIX sin la violencia. Fue un siglo, tanto como decíamos, patriarcal, violento, enormemente violento, ¿no? Y en este sentido actúa esta organización de Encarnación Ezcurra, que bueno, tiene su momento de esplendor en octubre de 1834, cuando, ante, digamos, el arribo de los liberales, o de los sectores liberales rivadavianos al poder, a través de un títere como Balcarce, que era gobernador de ese momento, provoca una especie de revolución, de rebelión social que, bueno, hace que ese gobierno, digamos, caiga, que además no tenía legitimidad popular, y asuma el de Viamonte. Fue conocida esa acción como la Revolución de los Restauradores, y bueno, la activa participación de Encarnación es central para entenderlo, porque es la que organiza la revolución y caída de ese gobierno, y prepara, digamos, prepara la cancha, por utilizar términos futboleros, para el nuevo arribo de Rosas al poder en 1835, y un segundo gobierno que va a determinar, entre muchas cosas, la defensa de la soberanía nacional entre dos bloqueos tremendos, como el francés de 1838 y el anglo-francés de 1845, y se va a transformar en el primer gobierno real, digamos, que pondría en juego en la arena política a las clases subalternas, indios, negros, gauchos y demás, y también, aunque no lo hubiesen nombrado de esa manera, las tres banderas que después representarían muy bien el peronismo, ¿no? Que es el de la independencia económica, basta estudiar el periodo de Rosas para darse cuenta que había una búsqueda en ese sentido, el de la soberanía política, por supuesto, con estas dos afrentas que tuvo que atravesar Juan Manuel de Rosas en el 38 y en el 45, los bloqueos, y la justicia social embrionaria también, porque obviamente estamos en una época en la cual la cuestión de, digamos, el ascenso de las clases subalternas era dificultoso en términos de derecho, de institucionalidad y demás, ¿no? Eso lo va a mostrar muy bien el peronismo a partir de 1945, pero en ese rosismo, digamos, encontramos algunas claves de esta justicia social a través de la empatía y de la protección que este matrimonio, Rosas Encarnación, ejerció sobre estas clases, ¿no? Así que me parece que es un personaje muy interesante, no solamente para conocerlo, digamos, en lo que fue su obra en sí, su acción política, su praxis, sino también para, a través de ella, entender una época, y entender el papel central que cumplió Juan Manuel de Rosas en la historia argentina. Así que bueno, les mando un abrazo, espero que les haya servido esto como una introducción, que les haya despertado algún interés como disparador, y les mando un gran abrazo a todos y a todas.